Pues estamos ya con la doctora Armentia, Alicia Armentia. Siempre, doctora, ¿Armentia o Armentía? Armentia, como el pueblo de Vitoria. La primera vez. Perfecto. Bueno, tenemos que comentarles y explicarles, doctora, lo primero, ¿qué tal se encuentra? Bueno, cansada, pero afortunadamente bien. Pues lo celebramos, ese cansancio nos hacemos cargo todos. Sí, los todo el mundo está agotado y está... llevado la peor parte, ¿no?, de esta pandemia. Bueno, la peor parte la han llevado los pacientes, sin duda alguna, pero el verlos pues te hace sufrir mucho. Y también con los miles, ¿no?, de afectados y también de fallecidos que ha habido entre los sanitarios. Bueno, vamos a hablar de algo, de un estudio que se ha hecho desde el hospital donde usted es jefa de servicio de alergia, del Hospital Rey Ortega, un estudio previo al de Oxford. Doctora, a mí me gustaría que lo explicara en esa utilización, en el uso precoz de esos corticoides inhalados. Bueno, el corticoide inhalado es muy conocido por las personas con asma. Es el tratamiento base de la inflamación de sus bronquios. Entonces, cuando empezó la pandemia, pues en nuestro servicio temimos por los asmáticos graves que llevamos a la unidad de asma difícil y queríamos de alguna manera seguir contactándoles porque no sabíamos cómo el virus les iba a afectar y pensábamos que iban a ingresar y muy graves. Entonces les mandamos información a través de nuestros procesos de telemetría. Tenemos dos formas de conectar con ellos telemáticamente y ellos nos dan información clínica y luego nos responden con una especie de semáforo. Si lo vemos rojo les llamamos inmediatamente y contactamos con ellos, y si tienen azul, amarillo, otros colores, saben lo que tienen que tomar. Entonces, curiosamente, vimos que estos pacientes no se ponían enfermos, no cogían la enfermedad, no cogían la COVID, a pesar de tener contactos cercanos. A pesar de tener contagios, sí, eran enfermos muy vulnerables. Exacto, cuando hay gripe, cuando hay rinovirus, catarros, ellos enseguida los cogen. Claro. Sin embargo, esta vez no, y eso nos sorprendió mucho. A los pocos días tuve que ingresar en un equipo que se llamó COVID Residencias para la atención en residencias de ancianos, y eso fue tremendo. Pero afortunadamente no todo es malo y tuve conmigo un equipo formidable, profesionales, médicos, enfermeras. También nos ayudó mucho la UME, porque teníamos que, una vez hechos los test, pues separar a los pacientes en las zonas de enfermos COVID y no COVID, para que no siguieran contagiándose. Entonces eso se hizo con un esfuerzo tremendo. Y aquí les he traído una foto, por si acaso lo quieren. Por favor, sí. Compañeros, si pueden mostrar. Este es el equipo, no estoy yo porque se acaba la foto, ¿no? Pero son personas muy buenas y quería mandar el mensaje a la población de que sus pacientes tan queridos, sus familiares, ancianos, han estado muy cuidados. No es lo mismo que ser el hijo o el familiar, pero cariño, atención médica seria y cuidados afectivos no les ha faltado. Entonces, dicho esto, pues vimos que a estos pacientes, algunos ya tenían corticoides porque tenían artritis o enfermedades pulmonares que lo precisaban y que no, a pesar de tener un COVID positivo, un PCR positivo, no estaban muy graves. Entonces empezamos a tratarles a todos los que pudimos con corticoides inhalados, en concreto con budesonida inhalada, que en el periódico ha salido desametasona, pero no, era budesonida, que es un fármaco que se conoce desde los años 70. Y que cambió la vida realmente de los asmáticos. Antes los asmáticos tomaban corticoides y claro, se hinchaban, tenían Cushing, que es una enfermedad iatrógena, tenían cataratas, osteoporosis, se fracturaban sus huesos, engordaban y seguían asfixiados. Pero gracias a los corticoides inhalados pudieron vivir y respirar de nuevo. Es decir, no hay efectos secundarios. No, no son importantes porque el efecto es tópico. Al entrar por la boca llega al órgano diana y no tiene una absorción sistémica en otros órganos, entonces estos no se afectan y es muy buen antiinflamatorio. De hecho, los corticoides siguen siendo los mejores antiinflamatorios que existen. Claro, pero además inhalados... Inhalados se puede utilizar tanto en niños muy chiquititos con cámaras de inhalación, que a veces hemos traído aquí. Sí, lo hemos traído a veces, doctora. Sí. Como en personas mayores. Entonces, lo que hicimos fue comparar
nuestros 137 asmáticos difíciles o asmáticos con asma grave, sí, con estos pacientes de las residencias de ancianos, con 134. Ahora ya tenemos el estudio más ampliado a 835 ancianos, pero en esa época es lo que teníamos y quisimos difundir nuestros hallazgos porque veíamos que funcionaba. Que funcionaba, claro. O sea, entonces, no lo pensaban en un principio, pero sí, se encontraron. Claro, entonces hicimos todo el estudio estadístico, que es tan importante, la bioestadística que ha dicho nuestra rectora, sí, es importantísimo para demostrar algo. Y lo enviamos a una buena revista, una revista muy exigente que pasó 2 cribas, que fue aceptado por 3 revisores extranjeros, pero un revisor de origen español no lo aceptó. Entonces tuvimos que enviarlo a otra, de ahí el retraso, y nos daba pena porque eso podía ser útil para otros enfermos. Sí, lo enviamos a otra revista que donde finalmente se aceptó. Madre mía, uno español que no... Pues o sea, nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta en su tierra, no. O igual claro, nos pasa mucho a los científicos, pues intentamos exponer nuestras cosas, pero igual rozamos con los intereses de otra persona que está trabajando en ello. Entonces, pues hay picardía en todos los sitios. Hay alegrías y buenas nuevas, y además agradezco que haya venido a compartirlo con todos los telespectadores de Castilla y León, porque es interesante, ¿no?, que se conozca lo que sí que funciona. Claro, lo importante, hombre, los profesionales de Oxford son buenísimos y lo que han dicho es sin duda de gran importancia, pero todavía los pobres no lo han podido publicar porque los requerimientos de una revista científica son muy duros. Hay que pasar por revisores que son grandes expertos 4 veces y venga a revisar pequeños pormenores de la investigación hasta que sale adelante. Y eso es una pérdida de oportunidad para los pacientes que podían haber utilizado. Se quedan en esa burocracia y en esos intereses. Claro, tardamos mucho en publicar algo que puede ser útil, pero tiene que ser algo fidedigno y aceptamos ese pago, ¿no? Porque si no, cualquier cosa que dijéramos, pues valdría, y de hecho, pues al principio de la pandemia se utilizaron fármacos que después se han demostrado no útiles, como la hidroxicloroquina, ahora se acaba de retirar. Claro. Y otros medicamentos muy caros que igual hemos derrochado sin tener claramente eficacia. En este caso, algo que se lleva utilizando y que ha salvado tantas vidas desde los años 70, se sorprendieron en un principio y luego han ido comprobando a lo largo del tiempo que funcionaba, que evitaba, si no el contagio, sí el que se tornara el agravamiento, en una grave... Sí que cogían la COVID y salía el PCR positivo, pero los síntomas no eran tan graves, o muy ligeros o inexistentes. Y eso tiene una explicación inmunológica. Nuestra respuesta inmune nos protege, pero a veces no, a veces es exagerada. El COVID es como el polen. Y ahí es el problema, usted eso sabe bien. Claro, ahí de está eso es lo problema, que un poco sé. Entonces digo, esto parece que es algo aerovagante, que tiene su repercusión infecciosa, pero después hay otra respuesta a mayores, que es una respuesta de hipersensibilidad grave. Entonces el corticoide bloquearía, por ser parcialmente inmunosupresor, esa respuesta tan grave que era la que mataba. A ese porcentaje, ¿verdad? Claro, la tormenta de linfocinas, que se ha llamado, ¿no? Es una reacción inmune tremenda, que puede ser bloqueada. Entonces, sin empeorar la infección, además. Pues bendito sea Dios, ¿no, doctora? Sí. Que de esa manera, y a través de esos enfermos de asma y luego comprobándolo en los residentes... Claro, los alérgicos y los asmáticos hay que agradecérselo, porque gracias a ellos... Es que muchas veces no se sabe de dónde... son coincidencias de la vida, porque... Claro, ¿quién me iba a decir a mi edad, que soy bastante... que iba a estar implicada en esa batalla, porque era una batalla. Mis compañeros han trabajado de forma tremenda. Vamos, y es para admirarles mucho. Se emociona, lógicamente, al pensar en esos durísimos días. Y me emociono también por los ancianos, son personas admirables. Muchos les decíamos, me gustaría enviarle al hospital, le voy a enviar al hospital. Y ellos mismos, pues algunos decían, no, que vayan los jóvenes, que hay pocos respiradores. Los ancianos estaban enterados de todo lo que estaba pasando por sus móviles, y eran personas con una gran heroicidad que han dado todo por nosotros. Uy, es que Sí, en este librito vienen vienen sus historias. Doctora. Entonces son personas
muy generosas, les debíamos todos y yo les debíamos totalmente todo y no además estoy contenta con lo que he visto. Han seguido demostrando que son unos verdaderos valientes, unos héroes. Pues sí, claro que sí. Doctora, estos inhaladores de corticoides hay que usarles nada más ver que estamos contagiados, ¿no? Con un uso precoz, es como pues conseguir sí, no esperar exacto, a esa gravedad. A los primeros síntomas, ¿por qué claro. demorarlo? En el caso, por ejemplo, de una bronquiolitis por virus sincitial, que es un virus que utiliza una vía inmunológica igual que el coronavirus, se utilizan de forma precoz, claro. porque si no se va inflamando los bronquios pequeñitos de los niños y cada vez va peor. Entonces se utiliza con éxito desde los primeros estadios de la enfermedad. Y aquí lo hemos utilizado también de una dosis terapéutica claro. desde el principio, no esperar a que el paciente se deteriore tanto que ya sea muy difícil revertir esa inflamación. Esa inflamación, una vez que se liberan todos los mediadores, las linfocinas tan dañinas que intentan mejorarnos pero nos empeoran. Entonces hay que frenarlas de alguna manera. El sistema inmunológico muchas veces pues no es tan bueno como pensamos. Nos puede fastidiar más. Nos puede fastidiar, solucionar. como una enfermedad autoinmune, como otras tantas enfermedades por hiperinmunidad. Pues lo que la deseo es que descanse, que pueda descansar estas pues semanas pronto me voy de vacaciones. Tercera Armentia, sabe que está en su casa. Me siento en casa, sí. Así lo sentimos también nosotros, sí. que celebramos que hayan descubierto esa manera precoz de aliviar esos efectos tan graves en algunos pacientes. Muchas gracias, Cristina. Y que lo podamos compartir con nuestros telespectadores. Gracias, pues para doctora. eso es, porque en realidad para currículum esas cosas ya soy muy mayor y ya no me sirve de nada, pero hay que intentar hacer todo por la gente porque se lo merece. Pues además de una excelente profesional, como los profesionales que tenemos en este país, en esta comunidad, es usted una excelente persona y me encanta tenerla de vez en cuando en el programa. Gracias, así que Cristina. cuídese Lo mismo la digo.